Hola, hola, estamos en vivo. Buenas noches, esperando que todos se conecten con nosotros para este Facebook Live, donde tengo una invitada súper Y este es Iván, especial. ya se está preparando Facebook Live, donde tengo una invitada súper Y este es especial. Iván, donde tengo una invitada súper especial, una pacientita mía que será al menos, ¿cuánto será mi Gaby? Ya más de 5 años, ¿verdad? Sí, sí, unos 5 años. 5 añitos que nos está acompañando en la consulta médica. Ella tiene una historia súper bonita de vida que yo les voy a estar presentando. De hecho, les invito a que estén conectados estoy haciendo la transmisión desde el Zoom y me puedan decir por aquí si me están escuchando bien. Si me están escuchando bien para poder tomar apuntes y ajustes dentro de la conexión. Ok, vamos a esperar que nos confirmen, porque todavía son las 8:29. Todos sus admiradores, mi Gaby, le van a estar mirando el día de hoy. Ay, que sean muchos. Que sean muchos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, siendo las 8:29 con unos cuantos segunditos, hoy vamos a conversar de la historia de Gabriela Loachamí. Ella es una mujer súper emprendedora que llegó a mi consulta. Buenas noches, Emilio, qué gusto. Gracias por estar aquí. Cuéntame, ve contándome desde dónde me estás conectando, desde dónde me estás saludando. Gabriela es una emprendedora que esta es una mujer que hizo unos cambios espectaculares en su vida y ella tiene una historia maravillosa porque ella logró salir de un diagnóstico que les va a contar ella misma desde el protocolo Biohana, desde la medicina integrativa. Entonces, Gaby, yo voy a ir moviendo mi Facebook Live aquí para que los que no te pueden ver desde el Zoom, por lo menos te estén mirando desde esta conexión de celular. Y quiero que desmutees tu micrófono y que comiences a hablar mientras yo hago estos ajusticos. Muy buenas noches con los que están en vivo, con la doctora Hanna. Yo tuve un diagnóstico de unos, bueno, en el hospital me dijeron que tenía cáncer de mama. Eh, y para mí eso fue una noticia brutal, porque para mi ignorancia, supuestamente el cáncer no se curaba. Entonces yo entré en un cuadro de desesperación porque mis hijos estaban muy pequeños y sí, estaba con una ansiedad, miedo de no me quiero morir. Entonces a la doctora la conocí por por mi jefa, que lamentablemente falleció. Y la verdad, o sea, para mí fue una bendición que ella llegara a mi vida. Desde lo médico hasta el cambio radical que hice en mi vida. Tuve la primera consulta con ella que prácticamente llevé mi diagnóstico y prácticamente ella me supo manifestar, o sea, el diagnóstico que yo tenía eran unos nódulos mamarios que aparentemente me hizo entender que mis pensamientos no eran los adecuados para la vida que llevaba, porque obviamente yo venía de unos pensamientos muy pésimos, muy negativos. Yo me sentía víctima de todo el mundo. eh, Necesitaba sentir tenía esa carencia emocional que gracias a las terapias que viví con ella, gracias a un protocolo que ella creó en ese momento, yo pude seguir ese protocolo y a mí me ayudó mucho desde mi vida eh, emocional hasta lo físico. Mi cambio fue radical.
radical. Entonces, fue un proceso muy bonito. Pude superar la situación del cáncer que, entre comillas, lo tenía. Y ahora me siento feliz. Agradezco a Dios, a la doctora por ser el canal que llegó a mi vida. Y de parte de eso, el canal que ella fue para mí, ahora soy para muchas personas, porque desde mi historia de vida las cuento y hay muchas personas que cambian también en la manera de pensar. Entonces, para mí lo recomiendo al 100 desde mi vivencia, al 100 los protocolos y la medicina que la doctora permite recibir, o sea, a cada uno de los cuerpos. Así que Gracias, yo mi Gaby. recomiendo mucho. Vamos a hablar un poquito más porque imagínate el que no conoce la medicina integrativa, el que no conoce la medicina integrativa no tiene idea o le cuesta imaginarse lo que tú estás contando aquí. Entonces, más bien, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de este tipo dentro de la medicina integrativa, y especialmente dentro del protocolo Biohana, ¿qué hacemos? En primer orden, la enfermedad cuando sale es una enfermedad que no está solamente en tu cuerpo físico, ya ha pasado por toda esta parte emocional, por toda esta parte energética y se ha implementado, ha hecho los cambios bioquímicos para que se exprese en nuestro cuerpo. Entonces, cuando acudes a una atención médica de este tipo o sigues un protocolo, ¿por qué decimos un protocolo? Un protocolo porque no es solamente ir a una consulta médica, que cuando la persona no se encuentra donde yo estoy atendiendo en Quito, pues tiene la ventaja de, al estar dentro del protocolo, pues puede atenderse desde la telemedicina, pero siguiendo ciertos pasos, porque hay que implementar y hay que verificar y revisar qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás pensando, cuáles son las interferencias geomagnéticas que están interfiriendo en tu salud, cuáles son esos medicamentos que has tomado y que han ocasionado ciertos bloqueos bioquímicos que impiden posiblemente que haya una restauración celular. ¿Cuáles son todas esas estructuras que están bloqueando nuestra salud y que muchas veces la llevamos cumpliendo por años? Porque hasta ese momento que viniste a la consulta, ¿habías hecho algún tipo de terapia o atención médica similar, mi Gaby? No, jamás. Siempre fui donde el médico farmacéutico, aparentemente, o sea, toda mi vida eran los médicos de medicina tradicional, se podría decir. Entonces, yo desde esa medicina siempre tenía, como decir, el calmante, la pastillita del calmante nada más. Pero con su medicina ya no fue la pastillita para calmar el dolor, sino fue la pastillita que me sanó. Entonces, pero fue un proceso muy bonito. Entonces, pero jamás asistí a una terapia como las que viví con usted. Sí, es que en realidad yo recuerdo que cuando llegaste a la consulta, viniste con tu sobre de Solca. Solca es una referencia dentro de todo el hospital oncológico y la atención oncológica. Llegaste con todos tus exámenes, estabas bajo un gran nivel de estrés. Adicional, habías pasado por ciertas consultas ya de evaluación, pero también el precio que estaba dentro de todo lo que debía cubrir Solca, pues era un tema prácticamente inalcanzable. Entonces, eh, en aquella época, una amiga que ha sido su jefa, una amiga estaba viviendo una situación de salud súper delicada. Ella había sido mi paciente por muchos años por un diagnóstico de un tumor en la parte ginecológica a nivel de su útero, pero que no, de su útero y ovarios, pero que no habían podido extraérselo, era súper grande. Entonces ella empezó a venir a la consulta porque ningún médico se atrevía a hacer la intervención quirúrgica y más bien venía a consulta para ayudarla a
que ese tumor se encapsulara y de esa manera ella pudiera tener su intervención quirúrgica. Ella logra la intervención quirúrgica en cercano al año. Eso fue todo un estudio que les realizaron, fue en el Andrade Marín, si mal no recuerdo, en el Hospital del Seguro que le hicieron la intervención quirúrgica de estudio, lo que le sacaron, porque su abdomen parecía un embarazo de ocho meses de gestación, de ese tamaño era el tumor, y ella quedó súper bien, irreconocible. ¿No es Mi cierto? amiga, exacto. Vino la pandemia y con todo lo de la pandemia, ella no pudo pasar la pandemia. Con todo ese estrés generado, con toda esa incertidumbre para una atención médica y seguimientos en el IE. Sin embargo, hizo que Gaby acudiera a la consulta, al saber todo lo que había logrado Isabelita en la consulta médica, y de esta manera empieza toda esta travesía de Gaby. Entonces, para Gaby era como que, ¿cómo me va a decir que no me comas el arrocito blanco? Si yo siempre me comía el arrocito blanco, siempre tomaba muchas las cosas con azúcar, ¿verdad? El Cierto. pancito, la lechecita, todos estos cambios en la dieta. ¿Qué te parecía? Es un poco fuera de serie, ¿no? De lo habitual que te digan que tengas cuidado con lo que estás comiendo. Claro, en mi caso fue, no, pero es que el médico me dice que tome leche, que coma esto. Todo normal. Entonces, ajá, que haga las 5 comidas, ¿no? En mi caso me dijeron que haga paulatinamente 5 comidas al día. Y es cuando yo llego donde usted y me hace desaprender lo aprendido para volver a aprender lo saludable, desde, o sea, obviamente en mi caso, desde la dieta keto que tuvimos en el protocolo, fue, wow, un choque de alimentación saludable y cómo, o sea, la manera como yo debo comer, porque yo tenía un mal hábito de comer arrocito blanco, en la noche igual, o sea, un horario donde obviamente no pasaba nada, ¿no? Porque igual era una cena, pero no, el aprenderla, en mi caso la dieta keto fue excelente. Bajé de peso, eh, mi, mi físico cambió porque yo ya estaba, eh, no sé, me sentía más de edad, la verdad, o sea, como digo, ahora me siento súper bien. Sí, sí. Cambió en todos mis ánimos. Por supuesto, porque cuando uno recibe un diagnóstico de esta forma, la autoestima se nos va al piso y la esperanza también, porque nos dicen, esto no tiene solución, esto nos habla más de pronósticos inciertos, pero que van en declive de una esperanza de vida. Entonces, bajo esta circunstancia, cuando sales de ahí, tú dices, ¿para qué voy a hacer todas las cosas si me dicen que de todas maneras puedo Voy a caer en morir. esta situación? Aún en los pacientes oncológicos siempre es importante mantener la esperanza, porque la esperanza nos da calidad de vida. Si nosotros podemos implementar y trabajar desde la parte emocional, la parte física, la parte mental, no significa que si el paciente está muy deteriorado, la solución necesariamente cuando está muy deteriorado no es la regeneración celular porque no hay de dónde, pero sí podemos trabajar que no haya dolor, sí podemos trabajar que no haya un deterioro de esa calidad emocional y esa calidad de vida y que la persona pueda hacer su travesía en paz si así lo elija. Entonces, en el caso de Gaby fue muy interesante porque ella tuvo la oportunidad de vivir también consultas presenciales y venía a las sesiones con las agujitas, también con la auriculoterapia. Esa Gabriela sí que sudaba con las agujitas al principio, Gaby. ¿Cómo fue esa situación? Para mí, la primera, de hecho, de entradita, fue acupuntura. Entonces, lo que más tengo miedo es pinchazo. Para mí, al principio sí fue como que duro, doloroso y obviamente, pero como usted comentaba, yo creo que también es la parte de uno.
Cuando uno elige sanación, se da el tipo de sanación que uno quiere. Y yo le agradezco mucho porque esa parte es la que usted me enfocó en mí. O sea, entonces esa parte para mí fue muy fundamental. Entonces yo quise verme con calidad de vida, no con cantidad de vida, sino con calidad de vida. Entonces, desde ahí parto para la acupuntura que usted me hizo. Sí, fue muy dolorosa al principio, pero después como que ya me acostumbré. Me hice al dolor. Gaby, si usted sigue diciendo eso, todos mis pacientes van a marchar de la No, consulta, porque no. pero En el lo que te sentido puedo de que, decir es, para aclarar el tema, no es que hago acupuntura en la mama, eso no sucedió. Más no, bien, las personas que van a la consulta físicamente, no solo atiendo la parte donde usted tiene el diagnóstico, equilibramos todo el cuerpo, trabajamos todos los puntos que están relacionados con su transmisión neuroendocrina. Trabajamos hígado, páncreas, estómago, riñones. Luego la persona se da la vueltita y volvemos a trabajar el hígado desde la cabecita, exacto. eh, el nervio frénico, todos los puntos paravertebrales y vamos buscando puntos específicos en los meridianos. Y esto varía de persona a persona, en dependencia del diagnóstico que tenga. Cuando la persona va conociendo estos tratamientos es como si se rindiera, porque luego queda muy relajada y le ayuda a conciliar el sueño, ¿cierto? Porque no podías dormir de la preocupación. Le ayuda a Claro, conciliar el sueño y empieza también a cambiar su parte eléctrica de pensamiento. Algo que tuvo la maravilla de vivir Gabriela es que ella fue uno de mis primeros estudiantes en el protocolo Biohana, en la versión 1, ahora está la versión 2.0, está mucho mejor en la versión 1 y me sonrío porque disfrutamos mucho, nos reuníamos 3 veces a la semana, ahora le voy a dar la palabra a Gaby, 3 veces a la semana, estábamos en frecuencia en vivo, prácticamente en pandemia inició este programa. Las clases las hacíamos virtuales y ellos aprendieron desde lo que tenían que comer, desde cómo preguntar si esa medicación era correcta para ellos, desde cómo preguntar si ese síntoma físico, mental o energético, desde cómo trabajar con cuerpos de luz. Aprendieron muchísimas cosas y todo esto en 90 días. A veces había feriados de por medio, cambiábamos una que otra la fecha, pero ahí estaban siempre ellos asistiendo a las clases del bioprotocolo y ahí mismo haciendo las técnicas y las preguntas. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, amiga Gaby. Para mí esa experiencia del protocolo fue un volver a vivir, un volver a nacer, porque, porque en ese entonces mi proceso de enfermedad eh, lo tenía bien sumido, o sea, seguía en el proceso de enfermedad. Cuando yo empiezo con el protocolo, mi vida empieza a cambiar desde ese momento. Obviamente porque eran 3 días a la semana. Teníamos una reunión de 3 horas y la verdad, o sea, yo me despejaba mucho de todas mis dudas, como comentó la doctora, desde el proceso desde nuestra alimentación, en el proceso emocional, físico, energético. Entonces fue un proceso muy hermoso eh, que aprendí mucho a darme yo salud con las herramientas que la doctora me dejó desde que yo terminé el protocolo. Me he dado estas herramientas, o sea, cuerpo de luz, hacerme yo misma como un péndulo, preguntar pesado ligero, eh, preguntar si esto, en mi caso ahora pregunto a mi cuerpo, entonces si esto es lo correcto, en mi caso tengo un negocio, entonces pregunto si esto le va a servir a mi negocio. Esas herramientas para mí ahora son muy fundamentales. Me pregunto si elijo algo en mi vida, cómo me vería yo en 5 años con esa elección. Entonces,
para mí las herramientas que me dejó ahora en la actualidad son muy básicas para mí, porque desde eso me ha dado muchos frutos, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, porque yo tenía una carencia mental que no Cambiaste podía. todo, cambiaste de negocio, no contamos mucho cómo cambió esa familia, pero se volvió una nueva familia mucho más bonita, cambiaste de casa, eso fue cambios desde la raíz. Y lo más bonito que me gustó, y quiero que tú también me cuentes un poquito, era el vivir en comunidad, porque había personas que por diferencia horaria, por ejemplo, había personas de España que ustedes no conocieron presencialmente, él los veía en diferido, pero el grupo que está presente era toda una comunidad de apoyo. Se lloraba juntos, se hablaba de todo, le dábamos ánimos, hacíamos cadenas de oración para los que ustedes traían que no estaban en el grupo y que nosotros le enviábamos también energía porque estaban enfermos o porque estaban viviendo una situación delicada. ¿Cómo tú viviste esa experiencia de la comunidad? Eh, En mi caso, la más bonita experiencia que tuve fue con, era una chica mexicana, Ah, con Kenia. eh, sí, con Kenia. El Justamente problema renal hicimos, con Kenia. sí, me acuerdo que nos hizo hacer una terapia donde ella seguía con dolor y la otra chica, no recuerdo bien, había Kenia y la otra chica también era mexicana. Entonces ella dijo, no, en, eh, eh, en la visualización hagamos juntas, que todas nos Esa abrazamos. fue Nancy. Ajá, entonces ella nos comentó eso y volvimos a hacer la meditación y cuando, o sea, yo desde mi sentimiento que tuve cuando hubo esa conexión como visualización, fue algo muy bonito. Para mí se hizo una luz tan grande, que después Nancy dejó de dolerle. Entonces era, o sea, todas estas experiencias que yo viví como meditaciones, como dice, lloramos, nos reíamos, cada una nos dábamos ánimos. Entonces, para mí fue una experiencia muy hermosa y como dice, en la comunidad, yo pienso que hay unidad y que somos uno, somos todos. Entonces me pareció una cosa muy hermosa. Por eso le digo lo del protocolo, fue una vivencia única para mí, única. ¿Y qué pasó con tu diagnóstico? La verdad, mi diagnóstico a los 2 años de seguir en ese lapso, seguí un tiempo con, obviamente, con su tratamiento. Después vino lo del protocolo, que después de eso yo me fui a hacer en el hospital, obviamente, por, por Voy a hacer un paréntesis. Es que el vivir el protocolo no es que usted olvide la medicina clínica. La medicina integrativa une la medicina clínica con todas esas terapias que nos ayudan a trabajar la parte crónica. Y claro que mandamos exámenes, claro que repetiste el eco, es decir, no es que te olvidaste de los exámenes de laboratorio ni diagnóstico. No, no. En ese entonces todavía me volví a hacer la biopsia, había disminuido y ya en lo último de lo que fue ya lo último del protocolo, o sea, ya los nódulos aparentemente se perdieron. Fue la fe. Aparentemente, ¿o qué? Que se Ah, perdieron, no, no, no se salieron en la perdieron imagen. prácticamente. No, no, o sea, no es que eso me dijo el médico, o sea, hablo desde lo que me dijo el médico Sí, de mi claro. medicina tradicional, porque cuando yo fui a la consulta, obviamente porque yo tenía las consultas y no podía perderlas, yo fui donde el médico tradicional y él me dijo, oh, aparentemente se perdieron, fue la fe. Entonces, obviamente sabía desde dónde, en ese entonces ya sabía desde dónde, cómo lo trabajé emocionalmente, físicamente, igualmente con la medicina. Entonces, bueno, en ese entonces solo con la medicina suya, porque aparentemente yo no me tomaba nada de la medicina tradicional, o sea, no utilizaba medicamento tradicional. Obviamente solo el medicamento que usted me daba fue prácticamente ahora no tengo nada, estoy sana,
Y por eso digo, fue un proceso muy, muy bonito desde mi experiencia que la viví ¿Y en su acompañamiento. cómo te sientes emocionalmente al saber que lograste algo que te habían dicho que no era posible? La verdad, yo me siento muy feliz porque hace 5 años, cuando yo recibí la noticia, para mí fue algo emocionalmente, yo me destruí. El momento que la médica, porque era una doctora, que me dijo, usted tiene cáncer. Y yo obviamente vi a un familiar fallecer de cáncer, a mi jefa que falleció. Para mí era algo brutal decir el cáncer no tiene cura. Y el salir desde cómo estaba y cómo lo viví y ahora dónde estoy, o sea, gracias, porque Dios puso en mi caso a usted como canal muy importante para mí, para poder salir y sobrellevar todo este proceso de enfermedad que hubo y ahora no tengo nada, me siento sana. Sí, es una bendición de que hayas podido darte la libertad de trabajar tú misma con tu cuerpo, porque se trata que los cambios lo haga la persona, no es un medicamento mágico, no es una pildorita mágica, hay que trabajar la parte emocional y para trabajar la parte emocional no hay una pastillita que te diga toma y se olvida todo, no, hay que abrir, escarbar y perdonar y también seguir adelante y nunca de caerte demasiado, porque recuerda que siempre decíamos, tienes máximo un minuto aquí para quejarte, para llorar, porque si no, esto va a pasar factura de mucho cortisol en tu cuerpo, va a provocar inflamación crónica, va a provocar, y eso es lo bonito. Yo, más bien, Gaby, yo estoy muy agradecida contigo por haberte dado la oportunidad de de vivir este proceso de protocolo Biohana, de continuar siempre contando tu experiencia, de cómo viviste todo este proceso, de haber seguido creciendo, porque hiciste un cambio muy hermoso en tu vida. Cuéntame de todo lo que cambió a partir de ahí. Desde que terminé el protocolo, salud, salud primeramente emocional, es salud física, eh, perdón, economía. La verdad, en mi caso salieron muchas personas. Obviamente, en la actualidad veo que se está sanando mi familia. Tenía como esa pared con mi familia, porque ellos no veían desde el punto que yo veía para mi salud. Entonces tenían mm, como unas programaciones bien arraigadas de. Entonces, ahora es como que ellos han visto mi cambio y están cambiando hasta ellos más. Entonces, como digo, o sea, el cambio ha sido completo, o sea, para mí completo. Familia, hijos, economía, en mi caso, Pareja. pareja, bueno, hasta el día de hoy, o sea, me separé del padre de mis hijos, pero todavía no ha habido, o sea, no me he dado la oportunidad yo porque siento que todavía hay que seguir sanando, porque quiero que llegue la pareja no correcta, pero sí la pareja con quien complemente, nada más, o sea, que sea una parte de compartir y eso. O sea, pero ahora lo entiendo desde eso, porque hasta en la pareja yo sentía esa parte de necesidad de una pareja. Cuando lo trabajé, lo emocional, mi amor propio, porque desde eso trabajé con usted, el amor propio hacia mí. Cuando entendí que a veces uno, o sea, no es una parte que coge, cuando uno está falta de amor, coge lo que viene. Entonces, entiendo ahora que no, o sea, uno tiene que buscar algo bonito para compartir. Pienso que la pareja es un complemento. Así es, Gaby, palabras muy sabias. Yo
Quiero agradecerte una vez más y quiero invitarle a todos los que han estado acompañándonos aquí a que vivan la experiencia de la medicina integrativa. Y si quieren hacer un cambio radical en su vida, en eso que están atorados en la salud, ya sea por un dolor que lleva mucho tiempo, por un diagnóstico oncológico, por una enfermedad autoinmune o crónica, y quieren aprender cómo sacar ese taco de raíz y hacer los cambios en su vida, testear todos esos alimentos, aprender a testear esos alimentos, esos medicamentos, aprender a conocer todas esas interferencias que suceden en nuestra vida producto de lo que estamos expuestos, ya sea por antenas, radiaciones, por la ubicación de nuestra casa, aprender a reconocer cuando hay esas interferencias geomagnéticas en nuestro ambiente y todo lo que viene consigo en poder saber si lo que estamos viviendo en ese momento de síntomas es mentales, emocionales, energéticos, todo eso. Pues yo te invito entonces a que vivas la experiencia del protocolo Biohana. Ya no es necesario que lo hagamos ni siquiera presencial. Gaby fue estando en el mismo Quito, lo vivió de manera virtual y tuvo sus efectos maravillosos en su salud. Quiero agradecerle. Vamos a revisar, voy a revisar un momentito, mi Gaby, aquí los comentarios. Emilio, gracias, sí. No recuerdo exactamente de ti, pero sí, efectivamente, por muchos años, por unos 2, 3 años, estuve en Vicuña y me dices que ahí me conociste. Muchísimas gracias, espero verte en la consulta médica. Gracias por conectarte también, por enviarme tus saludos. Voy a revisar también acá con cariño. Quiero decir que esa experiencia de Vicuña fue como médico del trabajo. En esa ocasión fue una experiencia súper bonita porque ahí había un sindicato súper fuerte, muy masculino, y entonces empezar a hacer los cambios desde la medicina del trabajo, cuando recién iniciaba la medicina del trabajo, hacer medicina preventiva, el también trabajar estos temas de manera indirecta, porque todos querían un paracetamol, pero irles educando con varias cosas que son posibles para lograr la salud. Ahí fue por primera vez cuando recibí el nombre de doctora corazón. Me ponía a llorar cuando me decía, ahí viene el doctorcita corazón, queremos una consulta. Entonces ya no era el del sindicato el que no quería la consulta, sino el de talento humano que decía, ¿por qué usted se demora tanto? Hola, mi Gardenia, qué lindo. Sí, Gardenia es una de mis pacientes, de hecho está conectada por acá, una de mis pacientes de esa época, que sería 2012. Eh, Compañera. Imagínate, 2012 que estuve en esa textilera y aún Gardenia me visita en la consulta médica y es fanática de la acupuntura, le encanta. Marianita nos escribe por el chat y dice, qué maravilla, hermoso testimonio, felicitaciones Gaby, doctora Hanna, bendiciones por esa maravillosa profesional y persona. Marianita, querida, ¿cómo estás de salud? Qué lindo que te conectaste, yo espero verte pronto, Marianita. Si quieres, abre el micrófono y cuéntanos cómo estás. Hanna, buenas noches y qué gusto estar en el grupo otra vez. Felicitaciones, Gaby. Y como siempre, pues mi admiración hacia ti, Hanna. Yo estoy saliendo de esta caída, tengo que ir donde ti porque precisamente el dolor no pasa. Entonces tengo que ir donde ti. Ya la próxima semana es momento de estar contigo. Muchas Perfecto. gracias. Yo sí puedo dar un testimonio. Yo estuve muy grave, realmente muy Ujú. mal en la pandemia. Bueno, después de la pandemia me dio un COVID importantísimo. Eh, Luego las secuelas fueron tan fuertes que los doctores decían que como que no estaba yo en condiciones como para continuar, o sea, pero gracias a la terapia de Hanna, muchísimas gracias, estoy agradecida contigo. Dios igualmente te puso en mi camino y pues
pude salir adelante. 8 meses nos demoramos y después pude volver a trabajar. Así es que como siempre, soy tu fan número uno y muchísimas gracias, Hannah. Voy a ir por esto de la caída otra vez la próxima semana. Claro que sí, te espero con Gracias. mucho cariño. El caso de Marianita es un caso médico muy interesante porque ella tuvo un síndrome inflamatorio post-COVID, se movilizó tiroides, presión arterial, hubo también temas de piel y el lograr regular tantas cosas a la misma vez por secuela post-COVID. Fue todo un reto, pero Marianita lo logró. Marianita con todos los cambios y la disciplina de la consulta médica y todo lo que conversábamos, lo logró. Y por eso te quiero felicitar, porque muchas personas han vivido, igual que Gardenia, han vivido el tema del COVID de una manera impresionante, algunos con secuelas neurológicas, otras con síndrome que hasta la fecha muchos de ellos mantienen secuelas que no han podido sacar adelante. He visto personas que no se deciden a tomar este tema de la medicina integrativa y sin embargo todavía dicen, no, no he recuperado el olfato o desde el COVID tengo esta artritis que me está molestando o tengo esta fibromialgia que ha salido o esta migraña. Así tengo algunos pacientitos, pero que todavía están en la duda. Yo siempre les digo, ¿qué tienes que perder? Si hasta este momento estás viviendo con dolor e inflamación, si no has recuperado toda tu bienestar, pues no hay nada que perder, porque la salud es lo más valioso que podemos nosotros recibir como un regalo y es lo que nos permite a nosotros hacer todo posible. Entonces, más bien, yo quiero agradecerles a todos los que se han conectado, a Diego, a Gaby por ese maravilloso testimonio. Recuerda, mañana tenemos una reunioncita, Gaby, ya te voy a decir por interno la hora a mi querida Andreita, que todavía me está debiendo un cafecito, por aquí María José, Gardenia, Emilio, a todos les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por estar en esta conexión y nos vemos el próximo martes. Recuerden que el martes es el día para nosotros hablar de salud y que ustedes hagan sus preguntas. Les envío un abrazo y estamos conversando. Bendiciones para todos. Chao, chao.